Bien, estamos en este segundo bloque, platicando a través del 89.5. Usted nos puede igualmente ver en Irradia Noticias Tamaulipas. Vamos a escuchar a Amador González de la. Fuera de los asuntos del Congreso, Teo, me gustaría señalar que, pues bueno, la diputada Alejandra Cárdenas es la más trabajadora o la más productiva en el Congreso del Estado. En 4 meses, en la productividad del Congreso de Tamaulipas, la diputada Alejandra Cárdenas Castillejo y Gustavo Cárdenas Gutiérrez aparecen como los dos legisladores que más iniciativas han propuesto en lo individual, en la tribuna del Poder Legislativo. Esto que nos quiere decir que de una otra manera, pues bueno, veo que son los preparados o lo podemos manifestar, son los que saben la importancia que se tiene en el Congreso y hay que presentar trabajos en la cuestión legislativa. Pues bueno, estos dos diputados, siendo Alejandra Cárdenas una de las más productivas en este pequeño lapso de 4 meses, durante el periodo en que Morena mantuvo la Junta de Coordinación Política, la diputada del PRI aparece en la primera posición como la legisladora con más productividad y en segundo lugar el diputado de Movimiento Ciudadano. Pero pues ni siquiera los morenistas se le acercaron. Bueno, hay muchas formas de medir la eficacia parlamentaria. En efecto, el presentar iniciativas de ley, esa es una, no quisiera yo decirle una facultad, prácticamente es una obligación de un diputado. Ni siquiera deberíamos de aplaudirlo. Debemos de criticar cuando no lo hace, porque a eso se va. Ahora bien, mucho se ha dicho en el sentido de que es inconcebible que un diputado llegue y se dedique una y otra vez a la entrega de N cantidad de leyes, cuando a lo que se tiene que entrar es tal vez a la revisión de las que ya existen, a tratar de renovarlas, reformarlas, adecuarlas, encontrar, eh, pues no sé, ¿cómo le puedo yo decir? La alternativa o el formato de que estas puedan tener adecuaciones cuando están ya, o no tropicalizadas, no es la palabra, cuando las leyes locales están fuera del concepto nacional, o cuando una ley nacional supera a la local, tiene que entrarse a hacer la adecuación correspondiente. Y hay muchos temas, ¿no? En los sistemas de protección a derechos humanos, periodistas, hoy está el tema de la revocación de mandato, podemos hablar igualmente de los temas electorales que han avanzado enormemente y hay estados en donde no se tema, el asunto de los delitos de prensa, difamación, calumnia, este tipo de difamación, calumnia, daño moral, que en algunos estados continúan siendo penales cuando se han migrado a los códigos civiles, en fin, hay muchos asuntos sobre particular. Ahora bien, no toda iniciativa de ley fructifica. Y esto queda, pues tal vez sí en el anecdotario o en el registro de que presentaste 700 iniciativas, pero te aprobaron una o ninguna. Entonces, eso también debe de ser puesto en la balanza. Porque a lo mejor si tú presentaste 3, pero las 3 te las aprobaron, y presentaste 15 y no te aprobaron ninguna, ¿en dónde estaría la eficacia? Insisto, esa es una. Y la otra, que creo yo es muy importante, es la labor política, la labor de la gestión. ¿Qué tanto puede hacer un diputado por generar equilibrios, por generar consensos, por avanzar en la legalidad, por cuidar tantas cosas como son la presupuestal, de todos los aparatos, de modernizar las instituciones a través precisamente de reformas de leyes ya publicadas y vigentes, pero de las cuales se puede ir igualmente generando modificaciones que pueden intervenir la tecnología, los nuevos reglamentos, nuevos acuerdos internacionales, tendencias mundiales, o qué tanto también puede un legislador hacer como que no ve y mejor no meterse en recovecos tan delicados como pueden ser hoy día, apoyar a grupos vulnerables
como por ejemplo la comunidad lésbico-gay, con el matrimonio igualitario, con la adopción entre personas del mismo sexo, con temas como por ejemplo la interrupción del embarazo, si nos vamos al feminismo, con temas tan importantes también como lo puede ser las penas sobre el feminicidio o catalogar y perfectamente bien ubicar cuando un asesinato se encausa en estas partes. Entonces, no es tanto medir cuántas leyes o cuántas veces me he subido a tribuna, sino cruzar toda esta información para verdaderamente medir la eficacia de mi paso por el poder legislativo. Yo invitaría solamente a esa parte para no confundir. Adelante, Amador. Mantienen control de seguridad, pero crece proceso la pobreza con cabeza de vaca. De los 306,000 millones de pesos que el Estado ha invertido en 3 rubros prioritarios durante los últimos 5 años, el gasto en seguridad aparece con el mayor índice de resultados. La inversión se aplicó en materia de seguridad pública, generación de empleos y energías renovables. Desde octubre del 2016 al iniciar el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, se iniciaron en la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas 48,528 carpetas de investigación, de las cuales los delitos de alto impacto como homicidios dolosos, robo de vehículos, secuestro y lesiones eran los que más casos tenían. Y el secuestro de 2016 se integraron 156 carpetas de investigación. Para el 2021 la cifra bajó a 23 casos por homicidio doloso. Y bueno, esto nos habla, Teo, bueno, hay que seguir invirtiendo en los diferentes rubros. En este caso, pues yo creo que también es un detonante, ¿no? Que la seguridad pueda reproducirse en un otro sector, como puede ser la confianza de los inversionistas a futuro. Fíjese, es una apuesta mundial. Esto no es un asunto exclusivo de Tamaulipas. A mayor ingreso o menor pobreza, como le queramos ver, se puede incidir en mayor seguridad. ¿Por qué? Porque la sociedad le apuesta a lo legal para poder sobrevivir. Cuando en efecto nuestras comunidades no tienen alternativas o buscan la emigración, es decir, salir de la zona a una más próspera que puede ser dentro del mismo país, inclusive dentro del mismo estado, abandonas el campo para irte a la urbe, o abandonas la urbe y te vas a otro estado, o de plano abandonas tu país para intentar encontrar mejores posibilidades, con todos los riesgos y los sacrificios que esto tiene. Y la otra vertiente muy desafortunada es buscar la alternativa de la ilegalidad para poder hacerte de dinero fácil. Claro que no cabe el pretexto de ¿cómo se lo digo yo? No cabe el pretexto de la pobreza para delinquir. Eso lo entendemos perfectamente, pero tampoco lo podemos ignorar. Cuando una persona no tiene que llevar a casa, están los hijos, está la esposa, están los padres, tal vez ya dependientes de uno, y no existe la posibilidad de conseguir el trabajo porque lo perdimos. Y esta pandemia ha sido un asunto bien delicado. Por una parte, y aquí ya vengo al contraste de lo que nos presenta Amador, la autoridad en efecto ha invertido una gran cantidad para poder propiciar que nuestros policías, nuestras instalaciones policíacas, que son las preventivas, se fortalezcan, que eso es plausible y no debe de detenerse. Sin embargo, los datos que arroja el INEGI habla que no ha podido mejorarse los escenarios en cuanto al combate a la pobreza. Es lógico que 2019, 20 y 21 quedaron afectados por este fenómeno mundial, en donde pues las tendencias cambiaron radicalmente. Es decir, no,
podemos tener las estadísticas que se esperaban y se proyectaban, y lo decía por ahí Naciones Unidas, los avances económicos que se habían tenido, en especial en países en desarrollo, a lo largo de 20 y 25 años, se retrotrajeron en el tiempo exactamente a esos tiempos. O sea, lo que se había avanzado en 20 años, se echó para atrás en año y medio. No todas las naciones van a ser capaces de poder revertir este fenómeno. Yo espero que México sea de los países en donde la gran mayoría pueda recuperar su chamba, su nivel de ingresos. Hoy muchas empresas, y no es porque quieran maltratar al trabajador, pero siguen laborando con la mitad de los salarios. Y obviamente el trabajador pues tiene que buscar otra alternativa y duplicar tiempos o buscar alternativas parecidas para poder sobrevivir. Y después dice, no, es que tienes que pagarlo completo. Bueno, entonces voy a liquidar a la mitad del personal porque no podría hoy pagar lo que se necesita. Las personas que perdieron sus chambas en algunas ocasiones no lograron la liquidación, están en derecho a cobrarla, pero no hay forma en algún momento de poderlas cubrir. En fin, la crisis es mayúscula, es triste y lamentable. Hoy, cuando volteamos los ojos hacia otras partes del mundo y vemos una crisis por la guerra entre Ucrania y Rusia, y vemos cómo nos presentan las gigantescas ganancias que han tenido las armadoras de armas en 15 días, quintuplicando su potencial económico. Y cuando volteamos los ojos en medio de la pandemia y vemos cómo las empresas o laboratorios generadores pues de la panacea, ¿no? La vacuna y los pastillas han sextuplicado o no sé por cuántas veces multiplicar sus ingresos. O sea, el sufrimiento de otros se voltean los ojos y significa el triunfo de unos pocos. O sea, esta es parte de una economía extraña que tenemos en el mundo. Se benefician los menos a costa de los más. Y desafortunadamente mucho es la salud, el otro tema es la pobreza y la más desafortunada es la guerra, que cuántas veces no lo hemos dicho, caray, ¿a poco la guerra puede ser provocada para generar este tipo de fenómenos sociales? Sería triste pensarlo así, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que hacia donde voltemos, ves precisamente la tragedia a costa de otras muchas cosas como son ganar dinero independientemente de quién se quede en el camino. Está próximo a abrir en la Ciudad de México, y se lo digo porque muchos de los amigos que en las ciudades en donde hay aeropuerto, Matamoros, Reynosa, Laredo, igualmente Victoria, en la zona metrópoli de Madero y Tampico, habrán de ocupar el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya tengo entendido que Aeroméxico, que es una de los sistemas de aviación que tienen aterrizaje, por lo menos en Matamoros, en Reynosa, por ejemplo, y Laredo, habrán de ocupar el Felipe Ángeles. Tuvo un detalle la federación. Este fin de semana abrió sus pistas, sí, pero para un paseo ciclista. Y fueron miles de ciclistas a recorrer los más de 24 kilómetros que conforman estas pistas. Se le permitió a la gente conocer las actuales instalaciones, también de la base aérea militar 1, que fue completamente renovada. Esta parte militar, la pista militar, es la más grande que tiene todo el país. Usted sabe que son aeronaves que, a pesar de ser pequeñas, su velocidad requiere de más distancia para poder hacer tanto el despegue como el aterrizaje, o hacer maniobras digamos, de alto tráfico, y por eso sus distancias. El famoso AIFA tiene varias atracciones. Tiene el Museo de Vagones Históricos de Ferrocarriles de México, tiene también el Tren Histórico Cultural, tiene el Museo Paleontológico de Santa Lucía, el de los mamuts, que seguramente usted lo ha escuchado, y tiene al interior de bueno, también está el Museo Militar de la Aviación, y al interior de su plataforma de servicio, en las salas de abordaje, han hecho espacios lúdicos de entretenimiento para los pequeñitos. Por ejemplo, los juegos
simulan un avión, una aeronave, una cabina de aviación. Los baños están igualmente tematizados con cuestiones de artistas mexicanos, de tradiciones mexicanas. Según se dice, y una vez que empecemos a ocupar este aeropuerto será, digamos, una alternativa novedosa que la gente querrá conocer y que estará obligada a ocupar. Se sabe que Venezuela, su aerolínea ya tiene Covianza, creo que se llama esta aerolínea, ya tiene el pacto de ser la primera aerolínea internacional que habría de ocupar el Felipe Ángeles y se habrá de renovar y de mantener, por supuesto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Hay muchas ciudades en el mundo que tienen 2 o 3 aeropuertos. Francia así lo tiene, el Orly y el Charles de Gaulle. París, para ser específico. Nueva York tiene el Kennedy y el otro alternativo, que ahorita olvido su nombre. Es decir, las grandes urbes tienen 2 o 3 aeropuertos por el alto tráfico que esto significa. Vamos al bloque comercial y volvemos al colofón.